Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en una entrevista más con la doctora Andrea Gutiérrez, la cual nos va a comentar un poco desde su punto de vista psicológico. Doña Andrea, ¿cómo se encuentra la noche de hoy? Muy bien, muy buenas noches a todos y buenas noches a vos también. Muchas gracias. Me gustaría saber, doña Andrea, ¿cómo definiría tal vez la palabra suicidio desde el punto de vista psicológico? Bueno, claro, sí, me parece muy bien que empecemos por ahí. Cuando hablamos de el suicidio, es importante entender que es una forma en la que el ser humano encuentra resolver un problema que es temporal, pero no sabe cómo resolverlo. Es como cuando nosotros atentamos, o un ser humano atenta con su vida creyendo que ese es el camino, y no voy a decir el más fácil, sino el de la opción directa que tiene, y es cuando su umbral del dolor emocional, pues, y no la carencia de estrategias o habilidades para resolver su situación lo llevan a elegir o a tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Consideraría usted que es importante abordar este tema con sensibilidad y sin tabúes? Bueno, porque hablar de suicidio es la prevención hoy en día. El suicidio hace mucho tiempo estaba rodeado de esta energía silenciosa y de miedo, creyendo que si hablábamos de esto, el efecto de contagio podía ser como una inspiración de manera, Ujú, digamos, empírica o tácita para los demás. ujú. Todos hemos tenido momentos muy difíciles en nuestra vida, y el tema de hablarlo o abordarlo ahora nos ayuda a prevenir, a reconocer, y de hecho muchos autores de muchos libros hablan de la importancia de poder conversarlo para Ujú. poder darnos el permiso de conectar con nuestras emociones, con pensamientos que están ahí, y que de alguna manera podamos hacerlos validar, ¿verdad? Claro, expresarlos. Justamente, ¿qué emociones suelen estar más presentes en una persona con ideas suicidas, perdón? Bueno, eso es muy relativo. Muchas veces es la desesperanza, muchas veces es la impotencia, muchas veces es la falta de valor. Hay tristeza, tristeza profunda. La persona que experimenta, digamos, una sensación de tristeza siente que su vida entonces no tiene sentido, se siente agotado, abrumado, pero muy exageradamente, de una manera muy sensible, y porque todos en algún Ujú, momento hemos tenido experiencias sobre sentirnos agotados, abrumados, ujú, ¿cierto? Donde nos hemos sentido incluso enojados o ujú. inquietos. Pero aquí la falta de valor o la tristeza, la desesperanza empieza a crecer como si fuera agua que sube, y empieza a experimentarse una ingobernabilidad de esas emociones, generalmente asociado a la desesperación, impotencia y el miedo, finalmente, el miedo de asumir o afrontar, o de no poder asumir o afrontar una situación que sea la que sea, le está ganando. Exactamente, es algo más profundo, ¿verdad? ¿Hay algún punto en el que influye el entorno familiar en la aparición de esos pensamientos? Bueno, esto es un tema que tiene muchas aristas. Nosotros no podemos decir, porque podríamos enfocarnos e irnos por las causas del suicidio, ¿verdad? Ujú, La familia, pues obviamente es la fuente, es de donde nosotros venimos, es el nuestro, se supone, lugar seguro, donde nosotros aprendemos, Leticia, nuestras habilidades blandas las empezamos a desarrollar desde nuestros hogares, la forma en que vemos la vida, cómo la procesamos, cómo nosotros tenemos esta capacidad de enfrentarla. Si yo vengo de un hogar donde se habla de manejar las emociones, de construir herramientas, hay una menor probabilidad tal vez de la que yo pueda pensar en esto. Pero si vengo de un hogar donde no hay límites, donde la educación es violenta o la forma de educar es violenta, pues claramente la opción de terminar la vida o de no tener los recursos para enfrentarla, pues van a ser muy importantes. Nuestra familia es no solo, como dije, la fuente, sino también el lugar donde yo aprendo, y los métodos, por ejemplo, que aprendo, que ejecuto, son inspirados desde mi casa, desde mi hogar. Entonces, las alternativas con las que yo cuento para enfrentar la vida vienen con una gran influencia de mi sistema familiar. claro. ¿Y qué cambios en el comportamiento cotidiano pueden ser algunas señales de alerta, tal vez temprana? A ver, bueno, todo esto es muy relativo, pero podemos hablar de lo que yo llamo señales indirectas y señales directas.
Ujú. A ver, las señales indirectas, y aquí esto es muy importante porque estoy segura que mientras yo voy diciendo algunas, las personas que nos escuchan podrían decir, ay, no, pero yo también he pensado en esto, ay, yo también he experimentado eso. Ujú. Y aquí es que todos hemos estado caminando una línea siempre de sobrevivencia o de vivir y acordarnos de que todos estamos expuestos a tener una situación que nos lleva a una conducta suicida. Sin embargo, los factores de riesgo son asociados con todo lo que yo te dije anteriormente, que es con nuestras habilidades y capacidades, ¿no? Pero entonces las señales indirectas muchas veces las vemos como estas personas que alteran sus hábitos, sus acciones, sus hábitos alimenticios, por ejemplo, les afecta el sueño. Son personas que cambian su lenguaje, son pesimistas, tienen apatía, hay Ujú. desgano, hay una conducta donde se aíslan, donde no quieren participar, lo que Ujú. antes les gustaba hacer, dejan de hacerlo, cambian su diálogo. Hay de alguna forma un bajo rendimiento, ya sea laboral o de académico, incluso en la forma de relacionarse con los demás. Ujú. Pensemos que detrás de estas conductas también hay una emoción que se me hace pesada y que no puedo expresar de manera, digamos, verbal, pero que mi cuerpo físico lo muestra. Y las señales directas, que son muchas veces las que más llaman la atención, es esta sensación de apatía y de esperanza, pero a la 10, ¿verdad? Ujú. Hay dolor, incluso la persona experimenta tristeza, tanta tristeza profunda que habla de eso, incluso puede hablar sobre si yo no estuviera, la vida sería más fácil si yo no estuviera durmiendo todo el tiempo, eh, siento tanta tristeza que nada me motiva. Detrás de estas señales directas hay una intención y un comportamiento que nos hace creer que la persona está teniendo pensamientos e ideas y que Ujú. incluso pueden ser consecuencia a esta interacción de muchos factores, pero que tienen que ver con esta incapacidad de algo que me está pasando y que se me hace demasiado pesado y que además no lo puedo expresar. Ujú. Exactamente. Bueno, yo siento que una de las poblaciones más afectadas justamente por los cambios que se dan son los niños jóvenes y adolescentes o adultos jóvenes que tienden a publicar su vida en redes sociales. Las redes pueden reflejar indicadores de riesgo y si es así, como, ¿cuáles serían? Muchas veces, a veces hay un tabú muy importante, un mito donde, antes de contestarte esta pregunta, me Ujú. gustaría desarrollarla un poco. A ver, las redes sociales son una ventana a un mundo que no necesariamente refleja la realidad que pasa en nuestro mundo, pero lo utilizamos como un gran referente. Muchísimos adolescentes utilizan las redes para expresar sus emociones, para manifestar sus pensamientos e ideas y sobre todo para ser parte de un grupo que los hace sentir conectados a pesar de que estemos tan desconectados a través Ujú. de las redes, ¿no? Personas que pueden expresar, muchachos que pueden expresar cómo se sienten, no vamos a pensar que también a través de las redes no solo expresan lo que sienten, sino que también a veces las redes se prestan para empujar a algunos muchachos que no tienen la madurez o la gestión emocional para hacerle frente a algunas cosas, y el bullying, por ejemplo, cibernético, el bullying a través de las redes sociales es bastante fuerte. Entonces, a veces si ponemos atención en nuestros muchachos adolescentes, podemos ver cómo ellos expresan sus sentimientos, emociones, sus pensamientos, esperando también un feedback o esperando también una retroalimentación. Claro. A veces el mito de no todas las personas que dicen que quieren quitarse la vida es porque lo quieren hacer. Eso es un mito, porque en realidad nosotros no podemos decir que quien lo dice es porque no lo va a hacer, o el que no lo Ujú. dice lo va a hacer. Eso es una línea muy delgada y la evidencia nos ha dicho que las personas que han tenido intentos de suicidio, los muchachos que han tenido intentos de suicidio, han sido personas que podrían pasar inadvertidas muchísimas veces, que de 10, la otra vez leía una encuesta, una investigación, y decía que de 10, 11 muchachos que habían intentado quitarse la vida, o por lo menos 9 no Ujú. lo habían expresado de manera indirecta, sino que ya lo manifestaban de una manera directa y habían pasado desapercibidos. Y los otros lo habían hecho de manera indirecta y de igual manera habían pasado inadvertidos, ¿verdad? Desapercibidos. Entonces, a veces hay momentos donde las personas simplemente utilizan las redes
hoy publican una cosa, mañana otra. Ujú, Los muchachos sobre todo es muy cambiante, no sé si lo has visto, cambian, ujú. ponen muchas cosas y eso hace a veces que sea difícil también de coincidir o encontrar. Hay que ser muy buen observador y observar Exactamente. a Le las personas. agradezco profundamente porque tocar el tema del bullying, porque es un impacto muy grande en el país y bueno, en la vida, como ya lo dice usted, pasamos muchas cosas. Sin embargo, ¿qué impacto tienen estos factores como el bullying, la presión académica y los conflictos amorosos en los jóvenes en estos temas? Por supuesto, muchísimo, tiene una gran inferencia porque nosotros si vamos entendiendo, tanto los adolescentes como los adultos también vivimos, también no igual como los adolescentes más vulnerables, pero entendamos que la falta de apoyo afectivo que a veces se encuentra en en los colegios, porque es esta competencia de poder de ser superior, de llamar la atención, es un precio que se paga muy alto porque estos muchachos empiezan a crecer creyendo que para encajar tienen que dejar de ser quienes son y pasar a buscar y encajar en patrones que les es muy difícil. Ujú, Y sabemos que el bulleador o las personas que hacen bullying son personas también rotas que vivieron la experiencia, pero que se sienten inconscientemente mejor expresándolo, haciéndole daño a otros. Es una cadena. Entonces buscan siempre a quien victimizar. En este proceso, pues generalmente abusan y los muchachos pasan tanto tiempo en nuestros sistemas educativos que tal vez no les enseñamos a afrontar sus emociones y estas situaciones negativas pues tienden a dramatizarse muchísimo y pues obviamente a veces hacen que ellos, ¿verdad?, pierdan el sentido de la ujú. vida, que se sientan solos, que no tienen oportunidad de compartir estos temas con otras personas y sentirse gratificados y por lo tanto buscan como una opción para acabar con su dolor, que es temporal, porque esto es una etapa que hay que resolver de otra manera, pues se encuentra una solución equivocada el hecho de sentir que su vida es ingobernable y quitarse la vida como una opción. Doctora, ¿y cómo influye el contexto económico del país y social en el país en las tasas de suicidio? Porque, bueno, a lo que es el día de hoy, existe una gran cantidad de personas en el país desempleadas. Supongo que eso también debe de afectar. Bueno, es que yo creo que nosotros estamos expuestos a muchísimos factores de riesgo que pueden hacer que nuestra vida no sea tan plena y feliz. No solamente es el tema de no encajar en un lugar, de no sentirnos amados por las personas que nos rodean, por no sentir el apoyo familiar. También el tema económico, pues en este estado de supervivencia, perdón, el que vivimos, muchas veces el factor económico, pues buscamos una realización a través de la moneda, del dinero. Y si hay presión económica, pues claramente las personas se sienten desesperadas y por eso es tan importante entender que nosotros somos un equilibrio y un balance en todas las áreas de nuestra vida, que cualquier área de nuestra vida que no esté bien puede detonar una interacción con nuestras emociones y hacernos sentir mal. Entonces, el factor económico, claro que es un factor de riesgo para aquellas personas que no encuentran una solución o que más bien involucran más para resolver a través del conflicto. Ahora, el tema económico, pues podrías decir, bueno, hay mucha gente que tiene problemas financieros y no piensa en la muerte como una solución. Ujú, Aquí tiene mucho que ver la forma en que las personas tienen una relación con lo que está a su alrededor, porque el factor económico tiene que ver con esta energía que genera un colapso, porque todos sabemos que necesitamos el dinero para vivir, ujú. el poder enfrentar, y hay que personas que dependen de nosotros. Entonces, el factor económico no solamente nos da un estatus o nos da seguridad o nos da confianza, sino que genera un colapso cuando yo no puedo ser un proveedor o cuando yo no puedo hacerle frente a una deuda y esto me va a traer a mí una consecuencia. Y entonces hay sentimientos y emociones de vergüenza, de culpa, que Ujú. hacen que la persona también empuje a de tener esta dificultad de concentrarse para resolver la situación. ¿Y qué tan importante es hablar del tema abiertamente desde la niñez, básicamente desde la adolescencia? Bueno, es que yo creo, como te decía al principio, que antes el tabú era aquella persona que habla de esto, aquellos que hablan de estos pueden estar invitando a algunas Ajá, otras personas a que lo hagan, ¿verdad? ujú, Este efecto de contagio que yo te decía al principio. exactamente. Creo que nosotros desde que nacemos estamos en un contexto a través de nuestra familia y del constructo social, educándonos constantemente.
Es nuestra responsabilidad como adultos tocar temas incómodos para que nuestros muchachos, para que estos adultos jóvenes puedan encontrar zonas cómodas y puedan hablar de lo que está pasando en su mente, las situaciones que atraviesan y no tengan que quedarse guardados con las cositas que les afectan o las situaciones que les están influyendo. Si nosotros hablamos, y por eso yo te decía al principio, que hablar de suicidio es hablar de prevención, porque estamos claros de que todos hemos tenido en algún momento tal vez una idea derrotista, una idea escapista, una idea de, uy, qué cansada la vida. Pero llevar esto a una estrategia para lograrlo es un tema de formación, educación y de comunicación abierta. Si nosotros logramos hablar de estos temas que son realmente incómodos, nuestra obligación es prepararnos para poder enfrentar estos temas con los niños, muchachos que están a nuestro alrededor, pero hablar es más bien darle oportunidad a las personas que se sensibilicen, que puedan ser vulnerables, porque la única forma de conectar con nuestras emociones, Leticia, es ser vulnerable. Cuando yo me doy permiso de sentir que hay algo que me está ganando y puedo acudir a aquellas personas que me han hablado de cosas parecidas, yo voy a generar una conectividad y por lo tanto voy a poder compartirme con alguien que va a poder apoyarme. Muchas veces guardamos en silencio cosas que nos afectan y que aumentan porque hay gente que maneja este dicho de que el tiempo todo lo cura. Sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que el tiempo sin acción, sin herramientas, sin hábitos, sin un cambio, vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Entonces el tiempo no cura nada, sino que más bien al contrario, al hablarlo estamos dejando que otras personas puedan apoyarnos y lo hacemos en un lugar seguro, obviamente con las personas que sean de nuestra confianza. Entonces, a todas las personas adultas que nos escuchan y a las personas que hablan de estos temas y saben que es importante darnos permiso a sentir y a permitir que otros también hablen de lo que sienten sin censurar, sin asustarnos, sino tratando de apoyar. Porque si bien es cierto, cada quien, ¿verdad? Lo va a afrontar las situaciones de lo que cree de acuerdo a su mejor forma, manera, siempre podemos ser puente de apoyo efectivo a través de la comunicación. Claro, justamente, doctora, le quería preguntar también qué debería de hacer alguien que sospeche, alguien se expresa con esa persona, ya sea un amigo, un familiar, que tiene pensamientos suicidas o ha pensado en suicidarse y qué se debe evitar decir en este tipo de conversaciones, porque no muchas veces sabemos cómo abordarlo. Por ejemplo, se dan casos que muchas personas tienen ataques de ansiedad en público y no hay soluciones inmediatas, no hay talleres que expliquen a las personas cómo manejarlo. Me gustaría que hablemos un poco de eso. Claro que sí, qué bonita tu pregunta, porque sí es cierto, nosotros no estamos acostumbrados a hablar de las emociones que no son agradables para nosotros mismos, que nos incomodan inclusive a nosotros mismos. Entonces el ser humano tiende a rechazar y a resistir sobre lo que le cuesta o cree que no puede manejar. A ver, primero he entendido de que cuando una persona detrás de esa conducta o detrás de ese deseo o anhelo de aniquilar su vida, lo primero que va a hacer es mostrarlo con un lenguaje no verbal. La mayoría de las personas lo podemos observar. Confrontar, descalificar, desacreditar, minimizar, eh, hablar de tu propia historia, eh, apresurarte porque las cosas estén bien y no dar espacio para que fluya una conversación sana y ligera, son anticuerpos que lejos de buscar que la persona se estabilice o tenga una capacidad de análisis, es más bien lo va a reprimir mucho más. Entonces, nosotros no podemos desacreditar y ahí hay algo muy importante al respecto. No todos estamos preparados para abordar las emociones que no se contienen del otro lado. Nosotros el ser humano experimenta su propia tristeza y con lo que experimenta trata de apoyar al otro. Pero si hay alguien que se te acerca, si hay alguien que te busca, hay alguien que viene y te dice que necesita, que se siente mal, que su vida no vale, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que somos el protagónico. No es tu responsabilidad la salud mental de la otra persona, número uno. Yo hago lo que estoy diciendo porque no quiero que suene cruel, voy a desarrollar la idea al respecto. No es nuestra salud, no es nuestra responsabilidad la salud mental del otro, ni la estabilidad emocional del otro, pero es
nuestra capacidad la que sale a flote, porque todos llevamos a este consejero adentro, ¿verdad? Todos Claro. queremos resolver la vida de los demás. Es ponernos, no es en el lugar del otro, es dejar más bien al otro que ocupe el lugar protagónico y que puedas verlo a los ojos o escucharlo por teléfono y decirle, aquí estoy. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Yo creo que esa pregunta es clave para muchos casos, como incluso en lo de Ujú. la ansiedad que mencionabas ahora. Una persona, por ejemplo, con ansiedad generalizada y está teniendo una manifestación, tocarlo o abrazarlo, tal vez no es lo que necesita. Traerlo a su presente, traerlo al aquí y el ahora, a través de preguntas básicas, sin ser sin señalar, sin criticar, sin enjuiciar, es lo que la otra persona está necesitando. Necesita que estés ahí Ujú. solamente, porque si ya dio el paso o ya lo viste y lo confrontaste y le dijiste, vos estás pensando en que no querés vivir y la persona te da los ojos y te dice que sí, ya dio el paso más importante, lo está reconociendo y aceptando. Ujú. Entonces, estar presente y traerlo al presente y decirle, ¿qué puedo hacer yo para que te sientas mejor? ¿En qué te puedo contribuir para esto que te está pasando? Busquemos una solución juntos. Lo estás también involucrando y le estás dando la oportunidad a que al principio diga, no sé, no sé, solo quiero llorar o no sé, es que tengo tanto miedo y escuchar nos va a dar la información de lo que el otro también necesita. Yo siempre digo, no le demos a las personas que vemos en una crisis lo que creemos que necesita. Vamos a proporcionarle lo que él o ella necesita. Y a veces es simplemente una escucha activa, sin juicio y sin crítica, sin descalificar, sin Ujú. contar una historia, como dije al principio, ¿no? Y además, muy importante, acompañar. No somos, a ver, no es lo mismo acompañar que ser el compañero de Ujú. alguien que está en una crisis. Acompañar es, estoy aquí y en lo que yo pueda apoyarte. Y a veces la presencia física nos ayuda muchísimo como primer paso, Leticia, porque dependiendo de lo que sea que esté pasando y lo que la persona te esté expresando, yo te decía ahora, no sos o no somos responsables de la salud mental de la persona que está ahí, pero sí podemos ser puente y entonces hay que pasar al segundo nivel, a quién busco, qué necesitas, a quién llamar, a Ujú. dónde vamos, qué necesitas, qué es preguntas que traigan a la persona aquí en el presente. Incluso, ¿cómo crees que puedes hacerte sentirte vos bien a esto? ¿Qué soluciones podemos tener? Ujú. A veces nosotros no encontramos las palabras claves, pero de que la misma conversación y la misma dinámica te va a ir dando si sos un buen observador al respecto. Claro, sí, no, y quiero agradecerle porque muchas escuelas y colegios tal vez no están tan preparados para que un estudiante, ¿verdad?, tenga un episodio de ansiedad y no sepa cómo llevarlo. Y me gustaría también qué estrategias o señales pueden usar los docentes para detectar un estudiante de riesgo. Y qué importante es esto, sobre todo cuando nuestros colegios están masivos, ¿verdad? Cuando Ujú. tenemos cualquier cantidad de muchachos llenando aulas y salones de clase y pasan inadvertidos o desapercibidos por la cantidad de personas que hay que hacen más bulla que ellos mismos, ¿no? Ujú. Yo creo que lo primero que nuestros docentes, nuestro equipo que es un brazo extendido, es la segunda familia, ¿no? Nos está formando y educando, es ser observadores en la medida de las posibilidades que observen todo lo que puedan. Cuando nosotros vivimos observando a nuestros estudiantes, cuando vivimos observando las dinámicas, haciendo pequeños recorridos, escuchando por ahí. Muchas veces los espacios y los recreos son para que los docentes puedan hacer pausas activas, ir a sus espacios personales para poder, ya sea, tomarse un café o revisar Ujú. exámenes, yo sé, eso es parte de la dinámica, ¿no? Pero sí es importante siempre invitar a que salgan de esos espacios, hagan recorridos, estén cerca de los estudiantes sobre todo y de los muchachos, porque ellos necesitan nuestra atención, necesitan que los observemos. No hay que descuidar nunca ni la apariencia de las cosas, más bien al contrario, hay que ser un observador consciente. Y ser consciente significa que estoy protegiendo los espacios. Y cuando los muchachos se sienten supervisados, cuando los muchachos se sienten que son profesores a puertas abiertas, por decirlo de alguna manera, Ujú. van a acercarse de manera flexible y de una manera impulsada por la sensación de apoyo y control. Y obviamente yo te voy a decir, una de las cosas también que siempre sugiero cuando hablo en escuela para padres es que los docentes también saquen espacios para hablar de estos temas incómodos dependiendo de los espacios en los que hay, como por ejemplo la clase de guía, ¿verdad? O la Ujú. clase de orientación, o algunos colegios que dan psicología. O sea, es importante que toquemos estos temas para que a través de ejemplos
inclusive mismas historias que pueden contarse, puedan ayudar y fortalecer la autoestima de los muchachos que están en el salón. Claro, muchas veces no se tocan estos temas tan importantes en varios colegios y es importante saber cómo sobrellevarlo o sobre explicarlo a los jóvenes. ¿Existen algunas dinámicas o ejercicios psicológicos que ayuden a identificar los pensamientos suicidas a tiempo? Sí, existen algunos test proyectivos, algunos juegos donde se hablan sobre las historias, incluso hay juegos interactivos entre los muchachos donde pueden hablar del futuro, siempre y cuando se preste, obviamente, el espacio que sea un lugar seguro, porque todas aquellas personas que tienen una ideación o un pensamiento suicida, van a protegerse Ujú, pensando en que pueden ser ridiculizados o expuestos o descalificados. Entonces, claro que sí, hay muchos juegos que se pueden hacer o muchos ejercicios, generalmente son test que nos permiten ujú. valorar el estado emocional. Yo te decía al principio que si nosotros somos buenos observadores, las conductas nos pueden dar mucha información, porque esto no sucede de la noche a la mañana. Una persona que entra a un estado depresivo, que se siente, ¿verdad?, apático, que no tiene ganas de vivir, va en un deterioro que no es de la noche a la mañana. Eso es un Ujú, proceso, desgraciadamente, en progreso. Incluso factores como el riesgo de consumir drogas, alcohol, escuchar música que lo programen de manera negativa. Hay que observar cuáles son los factores de riesgo que pueden invitar a cualquier ser humano a tomar una decisión de estas, pero sobre todo hay que estar muy claros de que esto es un proceso en progreso y si somos buenos observadores, tal vez no necesitamos llegar hasta hacer un test solo para ver y escuchar. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que ser muy responsables, Leticia, de ser observadores de nuestros hijos. Muchas veces decimos, tengo a mi hijo en la habitación, en el cuarto, pero si él tiene un celular en la mano, lo tenés en la calle, ujú, lo tenés en la calle. Y otra cosa muy importante también es, yo no puedo ser la mejor amiga o el mejor amigo de mi hijo porque mi hijo necesita una mamá o un papá. Si yo me convierto en la mejor amigo de mi hijo, lo dejé huérfano. Y ujú, es muy importante aquí ser conscientes y hacer conciencia de que mi supervisión no puede ser como estilo papá, ¿verdad? Voy a tirar desde arriba, siempre sancionando, siendo punitiva, pero ujú. acercarme a mis hijos o a nuestros adolescentes desde el lugar en que estamos nos permite conocerlos y entenderlos y enterarnos, pero generalmente los comportamientos hablan muchísimo de los pensamientos y las emociones que están teniendo nuestros muchachos y la gente alrededor. Claro, yo siento que en los jóvenes también es importante compartir un tiempo en familia porque eso es lo que se ha perdido más que todo ahora y es súper importante tener tiempo con nuestros familiares, ya sea salir a caminar, etcétera, nos ayuda un montón. Y bueno, ya como una de las últimas preguntas, me gustaría saber cómo manejar el miedo o la culpa desde quienes no lograron detectar las señales a tiempo. Lo que yo te decía al principio, esa es una pregunta bastante fuerte que requiere también, ¿verdad?, una mirada sistémica Ujú, y verla desde diferentes ángulos, porque la culpa y la sensación de vivir con el temor de que vuelva a pasar o el miedo de que vuelva a pasar porque no estuve ahí, primero tengo que entender que yo no puedo, yo no soy Dios. Yo no soy responsable de la vida de las personas. Soy co-creador de los buenos o los malos momentos, tal vez dentro de mi sistema familiar. Pero una persona que se siente culpable, primero entendamos que la culpa es, el mandato inconsciente de la culpa es, hice algo con dolo, con conocimiento de causa. Y ujú, realmente nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes. Muchas veces son nuestros mismos mecanismos de defensa que podríamos decir, es que cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, cómo no ujú, lo afronté, pero tienes que a veces detenerte y pensar, bueno, es que no lo vi porque también estoy en mi mundo, porque también vivo en mis cosas, porque ujú. también tengo que liderar mi vida y muchas veces no estoy pensando en eso, particularmente hablando. Entonces, la culpa hay que trabajarla porque va acompañada de vergüenza y de miedo, pero que no nos da una calidad de vida. Todo ser humano tiene que tener un proyecto sentido en su vida. Yo siempre digo como una zanahoria. Si nosotros no nos movemos a través de zanahorias, la autorrealización o la felicidad o la tranquilidad no van a ser parte de nuestra vida.
y sin embargo cada uno está en su caminata hacia esa zanahoria o a buscar ese proyecto de vida o darle sentido a la vida misma y a veces pues no estamos donde tenemos que estar y no es tu culpa, no es tu responsabilidad, es simplemente que las cosas pasan porque hay personas que encuentran el suicidio como una solución que, como te dije anteriormente, equivocada a un problema que desgraciadamente es temporal y que no supieron cómo resolverlo, pero no somos dioses, somos seres humanos, siendo seres humanos rodeados de otros seres humanos. A menos de que alguien directamente te toque la puerta y te diga y vas a hacer lo que vas a hacer, es donde podrías decir, bueno, hice todo lo posible. Ujú. Pero si yo no lo vi, no estuve ahí, también no necesariamente es tu culpa o responsabilidad, tienes que aprender a manejar eso. La salud mental Exactamente. empieza cuando yo me hago cargo de mí y por eso es que manejar nuestras emociones es muy importante. Recordemos también que el miedo es un mecanismo de defensa, el miedo es lo que hace que nos mantengamos en un estado de alerta. Ujú. Entonces, vivir con miedo no, tampoco es no fomenta buenas y sanas conexiones. Claro, me encanta esto de las zanahorias que menciona porque es justo, es verdadero, no hay otra cosa más que podamos decir y es importante saberlo. También, ¿qué tipo de intervención temprana se puede dar para tal vez llegar a salvar alguna vida? Qué bonita tu pregunta. Bueno, yo creo que intervenciones es muy importante, hay páginas, hay, ¿cómo se llama? Números telefónicos, hay líneas Ujú. de atención. Lo primero es que si yo tengo dudas o tengo una ligera sensación de que hay alguien que es cercano a mí, que no está bien y que puede ser que quiera o que esté pensando en quitarse la vida, debo yo buscar ayuda primero Ujú. en la vida para poder ayudar al otro. Entonces hay una línea, creo que es la 988, ¿verdad? Creo. Aquí estoy Costa Rica, esa página, aquí estoy.cr, Ajá. muy buena. Hay una que se llama Aquí estoy, que es una línea de atención que trabaja de 8 a 5, el mismo Sí, sí, hay 911. asociaciones importantes, sí. Exacto, el colegio, digamos, de psicólogos también ofrece apoyo. Aquí lo importante es que yo puedo, de alguna forma, asesorarme para fomentar, ayudar al otro. Y para alguna persona que siente tristeza profunda, que se siente que no puede con este asunto, o que tiene esto que es muy pesado, creo que la sugerencia siempre es busca una persona de tu confianza, alguien que te haga sentir bien y exprésale cómo te sentís para que pueda también, ¿verdad?, ayudarte Claro, o acompañarte en el proceso. claro. Como última pregunta, doctora, me gustaría saber qué debería de cambiar o qué considera usted que debería de cambiar la sociedad para detectar o prevenir mejor estas señales del suicidio. Yo creo que la humanidad debe conectarse con su humanidad. Creo que nosotros tenemos que volver a nuestra fuente donde el amor no solo es un sentimiento, sino también una fuerza que nos conecta, que nos importe, que nos importemos, que lo que yo hago también implica una consecuencia para el que está enfrente. Vivimos en esta sociedad, Leticia, de supervivencia, de corra, de que es todo es un estado de urgencia, donde dejamos de conectar con nuestras emociones. Y yo creo que para empezar a trabajar todo esto, yo tengo que conectarme conmigo, ser una persona vitamina, inyectarme, llenar mi tanque emocional de experiencias gratas, ser mi prioridad e inspirar a otros a que también así lo sean, porque de alguna manera vivimos en un mundo de queja. Y si te das cuenta, eso no le suma a nuestra calidad de vida, al contrario, donde vamos a poner nuestra mirada se multiplica. Entonces yo creo que para entendernos, volvamos también un poco a nuestra infancia, cuando mirábamos la vida con inocencia, pero sobre todo con esta capacidad de resiliencia donde podemos empezar todos los días. Creo que el amor propio también es clave y entender que hay muchas formas para poder tener una calidad de vida, pero que depende mucho de nuestra voluntad y que no romanticemos que el amor propio es aquel mundo de la, sino que también requiere dirección, empoderamiento, límites, tomar buenas decisiones y acciones. Y eso es un interés que debe ser colectivo. Si una familia se dedica a tener una mejor calidad de vida y a inspirar a otros, pues va en onda expansiva, ¿no? Hay que empezar por uno mismo. Claro, no, y es muy, muy cierto lo que dice de que todos vivimos constantemente en un mundo donde todo urge, ¿verdad? Donde todo tiene que ser ya, entregar para mañana, correr, más que todos los universitarios como yo, y le quiero agradecer Ajá.
de todo corazón por la entrevista, por el tiempo y por lo importante que es tocar esos temas. Doctora, entonces, Muchas gracias, más bien. Muchas gracias por hablar de estos temas y muchísimas gracias también por verlo como una situación, no quiero decirlo como un problema, sino como una situación desde tu trinchera, desde la mía y desde donde estén los que nos escuchan, poder hacer la diferencia. exactamente, muchísimas gracias una vez Muy más, buen que día. tenga una bonita noche y no sé Gracias. si, gracias a usted.